Hola, ¿cómo estáis? Hace poco hice una actividad en la cual representábamos la cantidad de contagiados que hay en España. A través de un archivo JSON, que ahora lo mostraremos, podíamos representar esa curva de contagiados. ¿Vale? Esa actividad está disponible en nuestro canal de YouTube. Vamos a continuar con lo que sería esta información, vamos a continuar programando, pero vamos a hacer la aplicación pues, un poco más chula. ¿De acuerdo? De hecho, esta aplicación se actualiza cada día nos va a representar la información actualizada. Por lo tanto, si la consultamos podemos seguir viendo cómo va esa curva de contagios o de gente que se ha curado o de gente que ha fallecido. Llegará un momento que afortunadamente esa curva se va a aplanar y empezará a caer, que es lo que esperamos todos. Para recoger la información nos tenemos que ir a una página que es github.com. Aquí tenemos la URL, Pomber COVID-19, y aquí tenemos un archivo .json a través del cual podemos representar esa información. Este archivo, como comento, se actualiza cada día. De este modo, ahora mismo, supongo, ahora lo veremos, que tendremos la información del día anterior, de lo que sería el 21 de marzo. ¿De acuerdo? Ahí vemos que obtenemos la fecha, obtenemos los confirmados, que son los contagiados, los muertos y los recuperados, de todos los países del planeta. Aquí empieza por Tailandia y vemos que la primera fecha es el 22 de enero. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ir a nuestro editor de P5JS, que, bueno, si vemos nuestro vídeo de Eliminando Virus, pues ahí hago una pequeña introducción y explico un poquito lo que es la interfaz y cómo acceder, y lo que es P5JS. Y vamos a ir ya un poco directamente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es vamos a crearnos una variable para almacenar esa URL. En este caso, lo que debemos hacer es copiamos esta dirección de aquí para obtener la información. ¿De acuerdo? Vale, pues copiamos eso, lo metemos entre comillas, ahí lo tenemos, cuidado con ese punto que tenemos al final, y lo que haremos a continuación es utilizar una función que tiene P5JS para poder cargar los archivos tipo JSON, que es load.json. Vamos a ver. Y aquí lo que haremos será, cargamos la URL y vamos a utilizar un callback, que un callback en programación es una función que se va a ejecutar o una acción que se ejecutará en el momento que carguemos, en este caso, la información de la URL, todo ese archivo JSON. Y podemos llamarlo GotState, por ejemplo, o GotResults, como queramos llamarlo. Muy bien. En este caso, en lo que sería el draw, no vamos a hacer nada. Realmente, cuando ejecutemos la aplicación, visualizaremos toda la información en pantalla. Por lo tanto, pintar el background lo haremos aquí, una vez creemos el canvas. Esta función, en principio, no se va a utilizar. Muy bien. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es visualizar en consola. Aquí tenemos la consola, si cargamos correctamente ese archivo, si no tenemos ningún error. Entonces, para ello, vamos a implementar la función de getResults, lo que sería el callback que tiene esta función de cargar el archivo JSON. Por lo tanto, función getResults y podemos llamar results. Por ejemplo, le pasamos un parámetro para que ahí tengamos esa información. Entonces, aquí lo que haremos será console.log y imprimimos en principio todo, results, para ver que obtenemos esa información. Vale, y ahí vemos cómo sí que obtenemos ese archivo JSON convertido a un objeto, ¿de acuerdo? Tenemos toda esa información, es un array. Vamos a ver, tenemos 60 datos para cada uno de los países. Vale, y ahí pues podemos ir viendo toda esa información. Y por aquí vemos España, fijaros, aquí está España con cada uno de los datos, desde el 22 de enero, en el cual vamos a ampliar esto, y al ampliarlo lo hemos perdido, no pasa nada. Vamos para arriba, ahí está, ahí tenemos esos datos, donde no había ningún confirmado. Si nos vamos al último dato que tenemos actualizado, son 60 días, pues aquí vemos que la última actualización es del 21 de marzo con 25.374 confirmados. Tenemos los fallecidos y la gente que afortunadamente se ha recuperado.
Vale, pues vamos a representar esto con líneas, vamos a crear las curvas en nuestro programa. Vale, esto lo cerramos. Entonces, esto de aquí lo podemos dejar. Pero nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, en principio el background lo voy a poner color negro para que resalte más los colores. Pues ahí nos queda de color negro. El ancho, vale, lo podemos dejar así. No, vamos a darle un poquito más. Vamos a darle 500 o 600. Bueno, luego veremos cómo nos queda. Si hace falta que ampliemos más la pantalla. Y vamos allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo siguiente es, vamos a crear un bucle, con un bucle for vamos a ir accediendo a los datos que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Entonces, declaramos el bucle for let y en este caso, como vamos a utilizar líneas, el bucle vamos a empezarlo, es decir, nos iremos a la segunda posición de los datos que tenemos de España. Esto ahora lo veremos. ¿Por qué? Pues porque una línea, esto lo voy a poner aquí a continuación para que lo veamos, vamos a utilizar unas funciones de línea que tiene lo siguiente. Tiene una coordenada x1, una coordenada y1, una coordenada x2 y una coordenada y2. ¿Qué significa eso? Pues evidentemente yo uniré este x1 con este x2 y este y2 con este otro y2. ¿De acuerdo? Eso ahora lo veremos. Tendremos que ir uniendo. Realmente vamos a representar puntos. Esto lo que hace es que establece dos puntos en el espacio y se unen automáticamente para trazar lo que sería esa curva, esa línea continua. ¿De acuerdo? Esto, si queréis, lo comentamos y lo dejamos ahí. Y vamos a implementar lo que es el bucle. Entonces, inicialmente empezaremos desde la posición 1 de nuestro array, porque realmente lo que tenemos es un array, es un vector con los datos. Cada día tiene una posición. Y aquí lo que haremos es que mientras esa i sea menor que ¿qué? Pues menor que la longitud de la cantidad de datos que hay, la longitud de ese vector, que es esa cantidad de datos. Y lo vamos a implementar así, ¿para qué? Para que se actualice automáticamente, siempre funcione mi programa. Porque en el caso de que yo ponga, hemos visto que habían 60 datos, en el caso que yo le ponga 60, ya no va a actualizar más de 60. Mañana ya no recogerá el último dato. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que haremos será lo siguiente. Si visualizamos cómo están los datos, ahí vemos que es el país y después accede a un array con el dato que nos toca. Entonces, sería lo siguiente. Diríamos results, que es el parámetro donde está la información, donde cargamos esa información, punto Spain, punto length. De este modo obtenemos la longitud. Vamos a comprobarla ahora, ¿de acuerdo? Que nos funciona bien. Y vamos incrementando de uno en uno, digamos posición a posición, día a día. Vale. A continuación, lo que tenemos aquí comentado, esta función de línea, pues vamos ya a empezar a implementarla. Entonces, haremos lo siguiente. Line, bueno, antes de eso, que voy un poco acelerado, vamos a establecer el color de la línea con la función de stroke. Por ejemplo, para los confirmados, diremos que sea de color rojo. Entonces establecemos el RGB. Y podemos establecer también el grosor de línea. Para que no sea muy fina y se vea correctamente, tenemos una función que es stroke weight y estableceremos 3 píxeles, por ejemplo. Vale, pues una vez establecido eso, ya vamos a pintar la línea. Entonces, haremos lo siguiente. La primera coordenada x1 podemos establecerla como, vamos a poner y menos 1, la posición anterior, que sería la 0, para la primera iteración. Y esto lo vamos a multiplicar por 5, por un valor, ¿por qué? Pues para que veamos que se amplía un poco más, si no iremos de píxel a píxel y tendremos una línea muy junta, muy pequeña. ¿De acuerdo? A continuación, ¿cuál sería I1? Pues I1 es el eje vertical, que en este caso sí que es el dato como tal, es el número de contagiados. Entonces, aquí lo que haremos sería lo siguiente. Como la coordenada I0, igual que la X0, está en este punto de aquí, para que en lugar de que aparezca la línea de arriba abajo, aparezca de abajo arriba, que sería lo habitual, lo que haremos será lo siguiente. La altura del canvas, a esta altura del canvas le vamos a restar
lo que sería results.spain en la posición i-1 punto y teníamos confirm. Es el dato confirm. De acuerdo. A continuación, ¿cuál es x2? Pues x2 será i por 5, que es la posición actual del bucle. Para la primera iteración, este será 0, posición 0, este será posición 1. Y, por último, esto mismo para la posición i, solo que en lugar de ser i-1 será i. Perfecto. Vale. Vamos a comprobar, ¿de acuerdo? Aquí yo lo que voy a hacer es voy a poner un comentario que es casos confirmados. Y vamos a ejecutarlo. Vale, y ahí vemos cómo nos lo va representando. Lo que pasa es que sale un poco extraño. ¿Y por qué sale un poco extraño? Pues vamos a verlo. Vamos a comprobar, porque aquí tengo por 5, vale, altura menos resultados, y menos 1 confirmado, y por 5, perdón, aquí me he dejado el menos 1. Vale, y ahí lo tenemos. Vale, solo que vemos que evidentemente sale. ¿Por qué sale? Porque actualmente tenemos más de 20.000 casos. Y aquí, ¿qué tenemos en el eje Y? Tenemos 400 píxeles. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues fácil. Vamos a dividir el valor del I, pues por ejemplo, entre 100. Tanto este como este. Y fijaros cómo ahora, pues ya lo tenemos mejor. Pues ya tenemos aquí los casos confirmados. Luego pondremos en texto los datos, ¿vale? Para que sepamos de qué estamos hablando. Vamos a hacer a continuación lo que sería la gente que se ha recuperado, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer para ir más rápido es copio todo esto, nos ponemos aquí abajo, dejo un poco de espacio para que se vea bien y en lugar de casos confirmados vamos a poner un comentario que sea casos recuperados, por ejemplo. En lugar de rojo, pues los recuperados vamos a representarlos de color verde. El grosor de la línea la misma, y aquí en este caso lo único que tenemos que cambiar es el dato, que no es confirmado. ¿Qué dato es? Recovered. Pues entonces cambiamos ese dato. Y recovered. Y ejecutamos. Vale, y ahí vemos los casos que llevamos recuperados hasta fecha de ayer, 21. Y vamos con la gente que, pues bueno, desgraciadamente ha fallecido. ¿Vale? Vamos a representar ese dato. Esto lo quito de aquí, si no nos liamos. Entonces voy a copiar esto, lo mismo, lo copiamos, lo pegamos aquí y vamos a ver. Casos fallecidos. Y pues podemos representarlo, por ejemplo, de color amarillo. ¿De acuerdo? Y aquí, en lugar de recovered, vemos que es deaths. Vale. Pues cambiamos ese dato. Y ejecutamos. Y ahí vemos la gente que ha fallecido. Bueno, pues tenemos las tres curvas. Vale, ahí vemos cómo está creciendo mucho. Esperemos que pronto pues podamos hacer que se aplane y que caiga en picado esta curva. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Vamos a representar en texto esos últimos datos. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Pues aquí, antes del bucle, por ejemplo, vamos a utilizar la función de text size, tamaño de texto, por ejemplo, 16 píxeles, y la función text para representar. En este caso, ¿qué vamos a representar? Pues el último dato de confirmados. Entonces vamos a poner aquí, contexto, confirmados o casos
confirmados en España. Y le vamos a concatenar el dato. El dato es este de aquí. Fijaros, yo voy a copiar esto. ¿Por qué? Porque obtenemos los datos confirmados, solo que no de una posición en concreto, de lo que sería el bucle, sino el último caso que haya actualizado. Que en este caso, ¿cuál es? El que me marca la longitud del archivo -1. Entonces, lo que haríamos es results.spain, Spain con la S mayúscula, .length -1, que es el último caso. ¿De acuerdo? Hay que se vea bien. Y vamos a establecer en qué posición X e Y se va a representar. Por ejemplo, posición X 20 y 20 en pantalla. Y en este caso vamos a pintar ese texto del mismo color que la línea que le corresponde. Entonces, con la función fill le indicamos que esté de color rojo. Vamos a ver cómo nos queda. Pues ahí vemos casos confirmados en España 25.374, a fecha del 21 de marzo, que es lo mismo, que también lo vamos a indicar. ¿Vale? Pondremos la fecha. Ahora vamos a indicar la gente recuperada y la gente que ha fallecido. Entonces, copiamos esto. En lugar de rojo, será de color verde. Casos recuperados. Y en lugar de confirmed es recovered. La X, la misma coordenada, pero la Y vamos a incrementarlo en 20, por ejemplo 40. Y ahí vemos como casos recuperados 2125. Ahora, casos de gente que ha fallecido, vamos a indicarlo también. En este caso es amarillo, entonces rojo y verde, mismo valor. Casos de fallecidos. Y aquí es dead, si no me equivoco. Vale. Y la I le pondremos 60. Vale. Y ahí tenemos los casos de fallecidos en España. Vale. Ahora, estos datos, ¿con qué fecha lo hemos obtenido? Pues vamos a representarlo también. En este caso, lo que podemos hacer es algo parecido. Vamos a poner que ese texto esté en blanco, por ejemplo, 255, y vamos a poner fecha última actualización. Vale, y aquí lo que haremos es, o lo que podemos hacer para la fecha, porque vamos a ver, es date, es lo mismo, solo que indicaremos date. Ahora, vamos a ponerlo aquí al lado, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a modificar es la X, que le pondremos, vamos a ponerle 200, a ver cómo nos queda. Si nos queda, lo que pasa es que no nos va a caber con este ancho, entonces, bueno, vamos a ponerlo abajo y ya está, no pasa nada. Que será 80 si no me equivoco la I. Vale, y ahí tenemos fecha de la última actualización, 21 de marzo de 2020. Vale, lo que también podríamos ver es respecto al último dato, en qué porcentaje ha crecido. Ha crecido el valor de los casos confirmados. Vamos a ponerlo, que es interesante. Vale, entonces vamos a ponernos aquí y vamos a declarar, por ejemplo, una variable que sea el último caso, el último valor, perdón, el último valor que tenemos. Vamos a llamar a esto último. Y aquí lo que haremos sería lo siguiente. Vamos a indicar results, esto mismo, ¿de acuerdo? Solo que es el de confirme. Punto confirme. Ahí, en esa variable, almacenamos ese dato. Ahora, esto lo voy a copiar. ¿Por qué? Pues porque vamos a obtener el valor
no del último, sino del penúltimo. Entonces, let, vamos a llamarlo, por ejemplo, anterior o penúltimo. Y aquí lo que haremos será, en lugar de -1, -2. Y por lo tanto, vamos a hacer ese cálculo. Que en este caso, lo que podríamos hacer es llamar índice, por ejemplo, llamamos índice y hacemos último menos penúltimo dividido entre penúltimo. Y eso lo podemos multiplicar por 100 para que aparezca en porcentaje. Entonces sería último menos penúltimo dividido entre 100, entre penúltimo, perdón, penúltimo. Y esto vamos a multiplicarlo por 100. ¿De acuerdo? Y ahora, y eso lo vamos a representar aquí abajo. Vale, para ello voy a copiar esta función de aquí. Vamos a poner crecimiento, por ejemplo. Y aquí le vamos a concatenar la variable índice, que es la que tiene ese dato. Ahora, vamos a concatenarle también el símbolo de porcentaje. Y ahora, posición 20, y de ahí, y para la i 100. Vamos a ver. Vale, lo que pasa es que hay muchos decimales, ¿vale? Es un 24,3% respecto al anterior. Que puede ser que esté bien porque el anterior era unos 21.000, 20.000, más o menos. Vale. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es vamos a recortar, vamos a limitar a 2 decimales. Entonces hay una función que es toFixit, si no me equivoco, para JavaScript. Entonces, a ese dato le indicaremos que tenga 2 decimales. Exacto. Y ahí tenemos el crecimiento respecto a el último valor, que sería el del día 20 de marzo. Bueno, pues ya tenemos las diferentes curvas de contagiados, de recuperados y de fallecidos, y es un programa que, conforme lo hemos implementado, cuando lo ejecutemos cada día se va a actualizar automáticamente. Por lo tanto, pues bueno, es interesante porque podemos ver casi a tiempo real, con un día de diferencia, pero casi a tiempo real, cómo va esa curva de contagios. Y llegará un momento que veremos cómo baja ese valor. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado, espero que hagáis esta actividad y que evidentemente estéis todos bien. Y que pronto, pues bueno, pasemos este mal trago que estamos pasando todos y se recupere la normalidad. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.